Dice libro de Hebreos capítulo 11, 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. Vean, para mí esta palabra es un bombazo, un tremendo bombazo, que si usted ha estado siendo debilitado en su fe, hermano, agárrese de esta palabra. Es tremenda. Esta mañana yo veía una publicación de un pastor que Dios nos dio la oportunidad de conocer. Ellos residen en Chile y hará unos 2 años quizá atrás que su hijo lamentablemente le había dado cáncer, pero le dieron su seguimiento y todo, y él, bendito sea Dios, logró salir de ahí. Pero la publicación que yo vi esta mañana me impactó, porque sale el pastor con su hijo y él sin cabello. Dije yo, esto regresó. Pero el poder de la palabra es tremendo. Yo les escribí, estoy por llamarlos, porque yo sé lo que se experimenta estar transitando por una situación tan difícil. Y todos pasamos por momentos difíciles, a veces momentos en los cuales decimos, no la voy a lograr, no lo voy a hacer. Pero me impacta esta palabra, porque es un desafío tal, un desafío ante un decreto del rey, ante un decreto de Faraón. Y Moisés desafió las tinieblas. Moisés desafió ese decreto. ¿Y por qué cree que desafió ese decreto? Él sabía en quién creía, él sabía en quién confiaba. Y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Solo con esto es más que suficiente para decirle a usted, hermano, hermana, lo que usted está pasando es transitorio, es temporal. Sosténgase como viendo al invisible. ¿Sí? Fabuloso. ¿Cuántos cristianos, millones de cristianos, no nos enfrentamos diariamente con diferente clase de presión? Presiones laborales, presiones sociales, presiones políticas, viendo cómo cambia la modernidad de las leyes en nuestro país. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones pretenden ahogar tu fe.
todo ese tipo de situaciones pretenden apagar tu fe y no lo debemos de permitir. Gracias por ese 21 amén. Gracias por ese otro valiente o valiente. No lo debemos de permitir. Hermano, te esté pasando lo que te esté pasando. Si miras que los elefantes vuelan y defecan y te cae, eso no va a hacer que tu fe decline. ¿Sí? Fíjese que un día de estos, el jueves, estuvimos en una conferencia por Zoom, por parte de la iglesia, y un pastor de Nigeria nos estuvo hablando como por hora y media. Y me puse a pensar cómo vivirá este pastor, porque quizá tal vez usted ha escuchado hablar sobre Nigeria y bueno, Nigeria ahí está y sepa la Juana dónde está, pero es un país del África increíble, está dentro de los primeros 6 países con mayor población en el mundo. Pero es terrible ese país. Bueno, yo creo que vivimos en un precioso lugar también. Nigeria, fíjese que tiene 36 estados, pero 12 de los 36 estados que están más hacia el norte lo rigen las leyes islámicas. ¿Y a qué voy? Allá hay cristianos, allá hay creyentes, pero sufren y sufren rechazo, sufren persecución y sufren muerte. Yo creo que nosotros vivimos como reyes y reinas donde estamos. O sea que lo que a usted le está pasando no es nada comparado con lo que le pasa a esta gente. Desde el 2015 ustedes han asesinado a más de 10,000 personas hasta la fecha. Personas, me refiero a creyentes hasta la fecha, por las mismas leyes que implementaron islámicas en esa región de 12 estados. A ellos les importa, los matan, los asesinan. Entonces, a mí esto me sigue. A mí me gusta hablar mucho de la fe, porque usted sabe que lo que a mí me sucedió y cómo salí de lo que me sucedió. Pero esto una vez más me enseña que la fe no es una teoría, sino que es práctica, es viva, es vivencial. Diga conmigo, la fe no es una teoría, es práctica, es vivencial. Qué tremendo. Y yo entiendo que hay muchos cristianos hoy en día que nos desarrollamos en diferentes ambientes. Usted se desarrolla en un ambiente, pero muchos creyentes que por su fe son rechazados. Y yo me estaba acordando ahorita de algo que mis compañeros de promoción en la universidad, hace poquito, hará unos 20 días, un compañero que vive en Estados Unidos, es muy amigo mío, decidió crear un chat porque quieren hacer un festejo en el mes de julio. Entonces yo al principio dije, wow, qué interesante, porque no me había puesto a pensar. O sea, yo me recuerdo de alguna de las caras de ellos de esa época, pero no me había puesto a pensar en que ahí solo veteranos nos vamos a juntar. Sí, yo tengo gente que no la miro desde hace 50 años. Entonces quizá me voy a ir con un cuento de oxígeno, que no va a hacer que me dé el soponcio al ver a algún compañero. ¿Sos vos? De veras sos vos, ¿verdad? Pero hay algo
que me inquieta, me gustaría y estoy entreveremos. De todos modos, todavía falta tiempo como para poder tomar la decisión si voy o no voy. Algunos de ellos saben que yo soy pastor, y esta semana que pasó, ese chat se mantiene activo con lindas expresiones de mis compañeros. Se puede imaginar usted, hablando de ir a tomar Coca-Cola. No. Entonces viene uno de ellos y deja ir tal sandez, pero así gruesa. Yo lo conozco, no sé ni por qué razones lo diría. Bueno, muchacha, dice, y deja ahí la gran mala palabra. Ustedes son, es que a nosotros en la facultad, los de medicina nos decían coches. No se ría, hermano. ¿Sabe por qué nos decían coches? Porque la facultad era un lugar muy chiquito, entonces a ellos les parecía como un chiquero, y por eso es que nos decían los coches, ¿verdad? Entonces viene uno de ellos y dice: bueno, mucha coches desventurados, dice, ¿verdad? ¿Ustedes son coches o son pastores? No me gustó. No me gustó. Y esa es una puntada como para yo poder ir tomando mis decisiones. Más adelante le cuento si voy o no voy. Oye, pero a mí esta palabra me enseña, ante el tipo de ambiente donde nosotros nos desenvolvamos, cada uno tal vez de nosotros ha sufrido ese rechazo de otras personas. Nos molestan. Pero hoy creo que Dios nos está otorgando una buena ruta de la fe, una ruta que nos posiciona, nos da identidad. Y yo me paro ahí porque me paro ahí, sí o sí. La ruta de la fe de Moisés, que es una fe verdadera, una fe desafiante, porque es una fe que desafía el miedo, lo hace a cualquiera renunciar del mundo, y ¿sabe qué más? Vence imposibles. No, usted grite un buen amén, hermano. Diga: vence imposibles. Sí, porque esa fe fue la que libertó al pueblo del Señor de Egipto. ¿Se está dando cuenta de la clase de fe que le estoy hablando? Entonces, aquí aunado, el Espíritu Santo nos capacita para poder caminar en esa misma ruta. Súbase al tren conmigo y agarremos la ruta que tenemos que agarrar. Diga conmigo: la fe desafía todo miedo. El miedo no es de Dios, y es mejor que se vaya quitando esa expresión de su boca. Es que a mí me da miedo. No, pégase un chipotazo en la boca. El miedo no es de Dios. La fe, usted está debilitado. Si usted tiene miedo, usted está súper débil. Hay que tomarle la temperatura de la fe para ver cómo está. La fe desafía todo miedo. Yo ato y ligo en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu inmundo de miedo en este lugar. Hebreos 11:23 lo dice. Dice, es que a mí me, wow, qué gente. Dice Hebreos 11:23: no tuvieron miedo del edicto del rey. Miren, buen chapín les valió un pepino el edicto del rey. ¿Y qué era el edicto del rey? Era una orden suprema. Era una orden que sí o sí había que obedecerla, porque tenía un cumplimiento obligatorio. Entonces, pero
dice la Biblia, ellos no tuvieron miedo a ese edicto. Yo aquí miro el fundamento de la fe. Fíjese bien. Y especialmente el fundamento de la fe en los padres de Moisés: Amram y Jocabed. Y siempre lo he dicho, había algo en ellos, porque ellos vieron a Moisés cuando era chiquitillo y lo vieron hermoso. Era chulo el güiro. Entonces ellos no solo vieron lo físico, sino que ellos vieron que ese niño era especial. Dele una palmadita a su vecino y dígale: ¿no te has dado cuenta que estás a la par de alguien que es especial? Entonces vieron eso, y es como increíble, porque ellos pusieron su confianza totalmente en el Señor, confianza que vino y les otorgó el valor para poder negarse, para no estar de acuerdo, para ir en contra de ese decreto que el rey había emitido. Fue mayor el temor a Dios que el temor al hombre. ¿Se da cuenta, iglesia? Fue mayor el temor a Dios que el temor al hombre. Mire, hermano, yo no le voy a hablar, ni le estoy hablando de una fe guasquera, perdone usted. Yo no me voy a parar aquí para venir y hablarle de una fe debilitada. Ay, pastor, es que yo creo que no puedo. Aquí lo voy a sangolotear, me voy a dar el gusto de camorrearlo, porque ese no puedo es otra expresión que debe de salir de su boca, porque la Biblia dice que todo, ¿verdad que lo sabe? Todo lo podemos en Cristo. Everything, ¿entiende? Todo lo podemos. Entonces eso les dio a ellos ese valor. Pero no le voy a hablar de una fe pasiva. Para mí, esta fe tiene una acción violenta. ¡Ja! Opóngase al presidente. Ah, no, mañana soy muerto. Bueno, va a morir por la fe. No, usted es que da miedo. No es una fe pasiva. Y esa acción valiente a los papás de Moisés los impulsó a arriesgar sus vidas. Ellos estaban arriesgando. ¿Sí? Se arriesgaron. ¿Por qué? Porque vieron al invisible y pusieron ahí su confianza. Si su fe está debilitada, si su fe es una fe pasiva, alerta, tenga mucho cuidado, porque la fe pasiva te va a llevar a un estancamiento espiritual. La fe pasiva te va a llevar a una mediocridad en la cual vive mucha gente el día de hoy. Una fe pasiva te va a llevar al desastre. Una fe pasiva te va a llevar al no quiero ningún compromiso, no doy frutos reales. ¿Sabe qué aprendo yo de esto también? ¿O qué me enseña a mí? Que diga conmigo: la fe comienza en mi hogar. Hay un buen principio ahí. No fueron los papás de Moisés. Entonces mi fe tiene que comenzar en mi hogar. Como padres que confiamos en Dios mucho más que las amenazas que puedan venir de este mundo. Y poder venir y decir, como dice el Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Como iglesia
hermano, somos tu refugio, el refugio de amor que anhela tu alma. Somos ese refugio espiritual que te protege y afirma y sustenta tu vida en Cristo Jesús. Eso somos nosotros como iglesia. Dice ahí, por la fe, renuncia a los placeres del mundo. Wow. Hebreos 11, 24, 26 dice: por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Nosotros tenemos que ser en ese sentido personas creyentes radicales, así como Moisés. Moisés tuvo una fe radical y por eso tomó decisiones radicales. Renunció a Egipto para irse al desierto. Suena como no compatible, ¿verdad? Pero él renunció. Él tomó dos decisiones importantes. Y miremos estas dos decisiones. La primera que yo veo y quiero remarcar acá es que Moisés renunció a privilegios temporales. Dice, a privilegios temporales. Él olfateó, fue muy sensible al Espíritu Santo, porque dice la Biblia, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Ah, no, este cuate estaba muerto, se iba a meter en problemas, porque él haber pensado, no, si yo sigo así, lo seguro es que en el futuro voy a llegar a ser faraón de este lugar. Entonces él dijo, no, renuncio. ¿Sabe por qué? Hermano, por lo que usted más quiera en esta vida. Posiciónese como hijo, hija de Dios. Posicionémonos como hijos de Dios. Y Moisés me enseña mucho acá, porque Moisés lo que estaba haciendo con esto era mostrarnos a nosotros que él tenía identidad. Él sabía quién era. Él sabía en quién confiaba. Había propósito en la vida de Moisés. Y sabe, se identificaba con sus raíces hebreas, no egipcias. Hay mucho creyente el día de hoy que estando con una buena identidad anhela las cebollas del mundo. Y qué triste. O sea, la fe te hace poner la mirada, dice, en el galardón, en la recompensa divina. Sí, yo al año decía, yo ya soy sano. ¿Qué? Me llevé más tiempo. Pero yo fijé mi mirada en mi sanidad, pasara por donde pasara. Y eso hacía Moisés. Su fe la puso viendo como al invisible, dice la palabra del Señor. Y no la puso en los beneficios materiales. Para él bien hubiera sido, estoy bien posicionado, mejor que la chusma que dejé por ahí. Voy a llegar a ser el jefe de jefes, el gran faraón. Quizá pudo haber cruzado por su mente y su corazón, no lo sé, pero él renunció a todo eso. Y quizá percibió lo que dice la palabra del Señor. Escuche, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 26, dice:
De nada sirve, oiga bien, que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas, ¿qué dice? Pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Puedes tener los millones de millones de millones, eso no te va a salvar. Mejor seguir con tus tristes 50 quetzalitos en la bolsa, pero sé feliz con Cristo Jesús. Amén. Se me viene a mi mente, pensaba en esto esta mañana, porque yo tuve una experiencia hace algunos años atrás, cuando el Señor nos empezó a sacar a mi esposa y a mí a Estados Unidos. Y estuvimos asesorando a un pastor que ya vino acá a la iglesia, el pastor Asbel González. Hubo un día en el que él me dijo: yo quisiera que usted conociera quién fue mi pastor, me dice. Entonces le empiezo a preguntar quién era su pastor, y cuando me menciona el nombre, lo asocio a Enlace, porque él tenía un programa en Enlace. Wow, dije yo, soy importante, lo voy a llevar. Me dice: está bien, le vamos. Hoy lo conocí. Ese pastor vino y me dijo: mira Edwin, ¿será que puedes venir a predicar un día acá a la iglesia? Claro que sí, le dije, puedo. ¿Se puede imaginar cómo me sentía yo de ir a una iglesia grande? Y llegué ese día, y tan es así que me sorprendo, porque como él salía en Enlace, no es nada de ese cuchitril que está allá arriba, que ya no lo usaron. Era un gran apartado así en el fondo, en donde habían muchos aparatos, una gran pantallona aquí, otra gran pantallona aquí, que yo me quedaba así como, wow, ¿dónde estoy? Asustado. Pero bueno, prediqué, obvio estaba nervioso, y en la prédica nunca había al pastor adentro de la iglesia, sino que al final viene y me manda a llamar con mi esposa a su oficina. Entonces, vamos a la oficina, que si mira una gran televisión ahí en la oficina. Él me estaba viendo y oyendo a través de la televisión. Se lo voy a resumir. Hablamos muchas cosas, pero en síntesis me dijo: Edwin, yo quiero que tú te vengas para acá, y quiero que tú seas el senior pastor de esta iglesia, porque yo soy bastante usado en sanidades, y yo salgo mucho a otros lugares. Entonces yo necesito a alguien como tú que se quede en este lugar. Y empezó y mira, tú eres odontólogo, sí. Bueno, te puedo decir que te puedo hacer venir y te pago lo que estás ganando ahorita por 6 meses. Cualquier guatemaltequito diría: le entro. Entonces, cuando me dijo así, me impresionó. Y es más, me dijo: ¿Tienes 2 hijas? Sí. A tus hijas las voy a poner en un colegio, y mira, allá afuera está el busito, allá afuera está el carro que vas a usar, allá está el apartamento donde ustedes van a vivir. Todo hecho. Porque él me dijo: yo te escuché predicar y Dios me habló que tú eras el senior pastor de esta iglesia. ¿Qué cree que le dije? Yo ni sentí cuando se lo dije, porque obvio uno está tan compenetrado en el Señor, que vine yo y le dije: pastor, disculpe, a usted le habló Dios, pero a mí no me ha hablado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es regresar a Guatemala. Yo no puedo tomar una decisión así por así. Tengo que regresar a Guatemala, porque yo soy hombre que está bajo una autoridad que es hermano pastor Edmundo
Madrid, que en paz descanse. Entonces él me oía y yo creo que cada vez que me oía se desinflaba, ¿verdad? Porque yo le dije, si usted me permite, yo regreso, hablo con mi pastor, tomamos las mejores decisiones y yo le contesto después. Perdón, pero si yo hubiese sido un pastor sin identidad, si yo hubiese sido un pastor que no está bien posicionado, mano, ya ahí me quedo. Yo no regreso a Guatemala. ¿Me entiende? Por lo que me están ofreciendo en otro país, va a salir adelante. Quien quita que salgan enlace. Pero no me movió de la silla. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha movido de este lugar. Por si usted cree y piensa, no me voy a mover de aquí hasta que Dios me lo permita. ¿Me entiende? Así es de que aguante la vara un poco. Dios es bueno. Tus decisiones pesan, valen, pero tus decisiones radicales. ¿Me entiende? Decisiones radicales. A lo que hay que decirle no, hay que decirle no. Y punto. Ay, pastor, es que me da pena. Y usted por su pena se embarazó. ¿Me entiende? Ay, Señor. Mejor voy a seguir. Número 2. Dice, escogió, escuche. Escogió el vituperio de Cristo. No, hombre. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vituperio es vergüenza. Vituperio es oprobio. Y vino él y renunció a ese alto rango que probablemente él podía venir y llegar a la posición de príncipe liderando a los israelitas. Puede llegar a hacer eso, pero no, él prefirió aceptar el rechazo y el sufrimiento que todo esto conllevaba. He decidido seguir a Cristo. No, hermano, usted no vino a un funeral. Cantémoslo fuerte. Pues, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Haga así, ¿eh? No vuelvo atrás. Es que seguir a Cristo, hermano, por el amor de Dios, es la mayor riqueza. Cristo es nuestra mayor riqueza y supera todas las riquezas, todos los tesoros que puedan existir en el mundo y que alguien te los pueda venir y ofrecer. ¿Me entiende? Jesucristo. Y es que el estar uno bien posicionado en la fe, hermano, te permite ver más allá de la circunstancia. Te permite ver más allá del cáncer. Te permite ver más allá del problema que tú tienes. Más allá de lo inmediato y poder enfocarte en tu recompensa, en la recompensa eterna, especialmente que Dios te va a dar. Dios valora tu obediencia. Dios valora tu obediencia. Y esto tiene que ver con obediencia. Pase lo que pase. Y el apóstol Pablo lo ratifica.
En Filipenses capítulo 3 verso 8 dice, ala, qué lindo esto. Es más, creo que nada vale la pena. A ver, léalo conmigo, hermano, ahí estaba, ¿eh? Dígalo conmigo. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. No. Es que nosotros tenemos que rechazar todo lo del mundo, rechazar toda comodidad, rechazar todo placer que el mundo te lanza y abrazar tu identidad con Cristo Jesús. Tú vales, nosotros valemos, y es cierto, valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, por la fe, venciendo lo imposible. ¿Qué hay en ti que sea imposible, que no lo puedas lograr? ¿Qué es lo imposible para ti? Por eso me llena esta palabra, porque en Hebreos 11, 27, 29 dice, es un bombazo. Moisés, a ver, léalo conmigo. Moisés confió en Dios. Diga, por lo tanto, yo también confío en Dios. Y dice, y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió. Never, nunca. No declinó. Salió de Egipto y actuó como que si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Miren, si alguna vez usted me mira y me habla, pastor, y no le hago caso, ando viendo al invisible. No, ya estoy algo vétero y no crea que se me va la orquesta. ¿Por qué se ríe? Usted lo cree, ¿verdad? No es así. 28 dice, Moisés, a ver, se quedaron. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Ahí viene mi mamá. Esa mi viejita, aquí están mis dos hermanitas lindas. Y ellas saben perfectamente. Es que mi mamá es aquello de que, y yo se la salpico, hermano. Te salpico la sangre de Cristo. Y ella lo sacó de ahí, creo yo. Porque ahí dice, mandó rociar con sangre. Mi mamá sabía el valor de la sangre de Cristo. Y por esas salpicadas que mi mamá me pegaba, por eso estoy aquí. Qué sonia más tremenda. Terrible esa viejita. ¡Wow! Entonces dice, así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Ningún arma forjada prevalecerá en tu contra. Amén. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto?
vivir en situaciones imposibles, pero con firmeza. Nadie me mueve. Aún así me griten, me digan lo que me digan, yo no me muevo de ahí. Es que eso es clave. Hermano, eso es clave. Hermano, no se desvalorice de lo que usted es. Hágame favor. Usted es mucho más importante que cualquier político. No se desvalorice. Usted vale. ¿Me está oyendo o no me está oyendo? Usted vale, hermano. Por eso fue comprado con precio de sangre. Valemos. Y esto es clave, hermano, para que nosotros podamos avanzar en medio de toda complicación, avanzar en medio de toda adversidad en nuestras vidas. Cuando usted llegue a casa del el lobo se le apareció, usted, chucho desgraciado. Así le dijo ¿quién es la Caperucita? La Caperucita Roja. Cállate, chucho asqueroso. Te amarro, te ligo y te echo fuera. Yo sigo avanzando en mi propósito en el nombre poderoso de Jesús, para poder cruzar ese mar que me pudo haber ahogado, pero ese mar estaba preparado para mí. Ese mar obedientemente va a abrir en par para yo poder alcanzar, para poder llegar a mi libertad, para poder afirmarme en el Señor. Amén. Porque dice Isaías 43:2, dice: aunque tengas graves problemas, yo, dice el Señor, siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. En todo tiempo yo estaré contigo. Oiga, Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir la puerta que tú necesitas que sea abierta en el nombre poderoso de Jesús. Dios no cierra puertas. El enemigo quiere cerrarte la puerta, pero aquí está un Dios soberano y todopoderoso que te va a permitir abrir la puerta para poder ver tu milagro. Verás milagros sobrenaturales este año en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu libertad. A libertad hemos sido llamados nosotros. A libertad. Ya no vivimos en esclavitud. Antes éramos esclavos del diablo, pero ahora somos libres para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse sobre sus dos pies.